Pero cuando te duele el cuello decimos que puedes tener tortícolis. Ahora tenemos encuestitis. Vamos a seguir hablando de encuestas con dos expertos, con Walter Moore y con Julio Córdoba. Julio, a ver, ¿cómo se concentra el voto por Xi? Bueno, en realidad el voto de Xi está bastante bien distribuido en áreas y en estrato social. En cuanto a edad, hay un poco de concentración en jóvenes, pero en general está bastante bien distribuido geográficamente. Entonces, este titular que sacaba algún medio de comunicación, que Xi ha podido desbancar a Ortiz en 6 departamentos, no es tanto así, sino Ortiz casi no tenía presencia en esos 6 departamentos, claro. Y muy fácilmente Xi ha tenido esta presencia. Pero ha agarrado parte del voto cristiano, digamos, más de derecha, el bolsonarista, por llamarlo de alguna manera, y también creo un poco de voto bronca. No voto por los políticos tradicionales, ya voy a votar por este chinito simpático. Sí, parece que el discurso hacia los valores morales conservadores de Xi ha sido más efectivo que el de Víctor Hugo Cárdenas. Es decir, han llegado al mismo segmento y ha logrado más apoyo. Y hay que añadir también probablemente un voto protesta, sobre todo de indecisos. Y finalmente habría que añadir también un tema de un voto populista de derecha, es decir, el nuevo estilo, la persona exótica por la que yo voto porque me da la sensación de algo nuevo y a ver si eso me mantiene ciertas esperanzas de lo nuevo para el futuro, digamos. Sí, ese es un voto, parece que tiene distintos componentes, no solamente uno que lo explique. A ver, Walter, lo hemos conversado de alguna forma, este tema del factor Xi, que me ha encantado mucho el término, lo repito. ¿Cómo explicas que se haya producido? Lo hemos visto desde la perspectiva más conservadora. Hay algunas otras cosas. Este tema que plantea Julio es importante. Este tema que muchos pensábamos que era un tema regional estrictamente, o que era un tema solamente de iglesias. ¿Hay más en eso? ¿Hay bronca? ¿Qué más hay? Bueno, hay un tema esencialmente conservador, está bien, creo que ese es un elemento clave. Se ha roto el mito de que es un público de clase media baja, porque creo que he visto un par de estudios, de informes, de esta distribución distinta, de esta distribución más o menos en varios ejes de segmentos, y me parece que un elemento central también tiene que ver con este voto antisistema. Hablaremos también del voto, lo hablábamos en el corte, el voto, digamos, cristiano no católico, que está especialmente concentrado en áreas rurales. Y por otro lado, no olvidemos que hay una campaña detrás. Tampoco esto es solamente un voto o una cosa que se ha lanzado al azar. Hay una presencia cotidiana de este pastor presbiteriano en sus redes, en sus medios de comunicación, con mensajes muy simples. Y creo que lo que tú comentabas es cierto. Víctor Hugo Cárdenas no era creíble en ese papel. Posiblemente tenía el mismo mensaje, y en este momento debe estar pensando que tal vez tenía las mismas propuestas, pero Xi es perfectamente creíble en su papel. Es pastor. No vamos a juzgarlo, estamos hablando solamente de lo que es. Esto es lo que se ve, es como en el cacho, y de un lado creo que esa es la fortaleza de su campaña. Obviamente, alguien me decía, si esta campaña duraría 6 meses, Xi estaría en primer lugar. Lo dudo mucho, pero creo que son espacios que uno siempre debe considerar. Lo tremendo ha sido que esta presencia prácticamente ha desencadenado este nudo gordiano que había en la política opositora. Se ha resuelto con la presencia de Xi, porque esto ha afectado de golpe a la candidatura de Óscar Ortiz, que ha sido de entrada el principal golpeado en este tema, ¿no? A ver, Walter, es interesante ver cómo Trump, el Brexit y Bolsonaro ganan gracias a las redes. Pero aquí no sé si las redes en Bolivia hoy han sido un factor preponderante. Y te digo que la guerra sucia ha sido bastante ineficaz, ¿no? Evo tiene no sé cuántos millones de dólares en un banco, etcétera. La gente en general no ha creído en ese tipo de cosas. Han creído los conversos, como siempre, ¿no? Pero no ha afectado grandemente, ¿o me equivoco? Yo creo que las redes tienen un público central, que es el público de clases medias. Este es un público que está acostumbrado ahora a hacer política, a hacer participación en ese espacio. Me parece clave. Gracias a las redes, como decíamos que no ha habido candidatos, ha habido encuestas que han peleado por los candidatos,
Y me animaría a decir algo, no vamos a discutir este tema, pero me animaría a decir que el programa y la agenda pública, a partir de ahora, ha sido también colocada por los cabildos. Los cabildos te han colocado recursos naturales, te han colocado el tema de medio ambiente, demandas de reestructuración del país y demandas de respeto a la institucionalidad democrática. Entonces, las redes han sido claves en este trabajo de posicionamiento de ideas, pero obviamente tienen un alcance limitado. Chi utiliza otro tipo de redes. Son redes mucho más antiguas, son las redes evangélicas, no católicas, las radios. Tú sabes que las radios tradicionalmente tienen fieles. Chi es un predicador para ellos. No es un pastor. Claro, entonces estás predicando tu campaña, no estás llamando al voto solamente, estás llamando a los fieles a defender tu campaña. Esa fortaleza que irá a donde tenga que ir, ustedes serán los expertos en decir por dónde va, tiene un determinante factor en la campaña. Recojo algunas cosas de la campaña para ir cerrando y se las planteo en la mesa. A ver, esta campaña se va a llevar consigo varios partidos que han marcado la historia reciente en Bolivia, ¿no? Hemos hablado en algún momento de que esta elección marca el fin de la política del siglo XX. Como están las cosas, UCS, el propio MNR, con todo lo que significa en la historia, van a perder su sigla. Y de todos modos, hay que ver también que esta campaña incorpora nuevas temáticas que hasta hace algunos años o hasta hace algunos meses incluso no tenían mucha incidencia en la agenda pública. ¿Qué me dice sobre esto, querido Julio? Bueno, sí, en realidad es un proceso que ya lo venimos viviendo desde el año 2000, que ahora se va a expresar de manera más clara en términos institucionales, ¿no? Varios partidos más tradicionales de la anterior democracia pactada probablemente van a perder sus siglas y como actores políticos que ya no eran relevantes hace varios años van a oficialmente e institucionalmente dejar de existir. Ahora, ¿hacia dónde nos lleva esta reconfiguración del campo político? Eso es bien difícil saber. Probablemente vamos a seguir teniendo un partido dominante versus otras alianzas, otros movimientos que van a ir surgiendo esporádicamente y a ver si alguno de esos se consolida para hacer un contrapeso político, ¿no? Walter, desafío en términos de renovación de liderazgos quizás en la oposición, por ejemplo, desafíos de incorporar nuevas temáticas en la agenda pública. La agenda pública, por un lado, se acaban los partidos tradicionales de la democracia pactada, pero va a llegar otra necesidad de democracia pactada en lo que viene por delante. ¿Te parece? Siento todavía que no está definido que vamos a tener un país hegemónico, un grupo hegemónico en el Congreso. Creo que todavía eso está en discusión. No me animaría a hacer ningún intento de anticipación, pero creo que hay importancia en esto. Con las cifras más dominantes, el MAS tendría 20 curules en el Senado por lo menos, ¿no? Puede tener uno más, uno menos, ya bueno, pero está ahí y eso le da cómoda mayoría. Le da una mayoría absoluta. Sí, le da mayoría, que para la mayor parte de las cosas en el Congreso puede servir. Para leyes no, para juicios de responsabilidades no. Y en el Congreso, en la Cámara Baja, está entre 65 y 77 sus representantes, necesita 65 para tener también mayoría. Entonces, eso, el MAS puede tener la mayoría, casi seguro la va a tener. El que no va a tener mayoría es Mesa. Seguramente. Mesa va a ir en minoría en la Cámara Alta y en minoría en la Cámara Baja. Y estaríamos esperando hacia adelante, pero este es un deseo más que un análisis, que la reposición de las agendas públicas en esta demanda de reestructuración del país, que será solo una demanda cruceña o no, pero será parte del proceso, va a necesitar grandes acuerdos. Y creo que en otro término, en otro escenario, lo que deseamos es que el Congreso hacia adelante pueda tener capacidad de este diálogo. No te olvides, hoy estamos saliendo de un problema que pudo haber estallado más con el tema de Potosí. Hay opción de un diálogo, hubo un paso atrás, hubo una negociación al medio. Creo que ese puede ser un elemento interesante, pero es un final abierto. Más allá de los números que tomábamos, yo siempre decía, 1 de cada 4 no han decidido su voto, puede ser menos. En esta misma mesa tenemos eso, 3, 4 personas, esa es la idea. Una persona tal vez no tiene decidido su voto y eso es lo que tendremos en cambio en los próximos días solamente. Ok, ha sido un placer, como siempre. Muchas conversar gracias con ustedes. Muchas gracias de esto que nos apasiona política. Ojalá hubiéramos tenido un cafecito y hubiera sido más interesante. Ya, bueno. Brindamos con agua. Muchas Ya gracias. está bien. Ok, salud.